La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y vamos a dialogar un poco sobre este tema que fue casi exclusivo en la agenda, más allá del tema político, por supuesto, de los últimos días, y tiene que ver con el sector agropecuario, con el dólar soja, con las nuevas liquidaciones y demás. Y tenemos en línea al secretario de Coordinación Federal Operativa del Ministerio de Economía, a un hombre de la región, en realidad. Estoy hablando de Jorge Solmi, a quien saludamos. Álvaro Torrilli y Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Muy bien. Gracias a ustedes por la llamada. Muy bien, Jorge, gracias por atendernos. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte es cómo estaban evaluando el resultado que han tenido con este tipo de cambio de 200 pesos para la venta de soja, ¿no? Bueno, en primer lugar ha sido un gran acompañamiento del productor agropecuario en esto. Se han vendido, digamos, unas 2 millones de toneladas. Digamos, los productores agropecuarios han vendido 2 millones de toneladas. Esto conviene decirlo, es decir, de operaciones primarias estamos hablando. Uh-huh. No con la, digamos, no estamos hablando de lo que sucede luego de que la recibe el exportador, ¿no? Es decir, de lo que sale del campo, de acopio, de cooperativas. Eso nos muestra que el productor apoyó esto y lo apoyó en todas las medidas de productores, porque he estado hablando con la cooperativa de agricultores federados argentinos, y que vos sabés que es una cooperativa que nuclea pequeños y medianos productores. Uh-huh. Y también ellos vienen con una gran cantidad de ventas de productores, es decir, el lunes habían comprado 4 veces más soja que en otras oportunidades, el martes 5 veces más, así que no es solamente una situación para grandes productores, sino también para aquellos productores más chicos que todavía tenían existencia. Esto es importante aclararlo porque en una de las primeras reacciones después de conocida la medida era que los productores más chicos habían vendido ya, y entonces como que se creaba un diferencial. Por lo que estás diciendo, esto no era tan así, digamos. Digamos, es relativo. Hay productores obviamente chicos que han vendido todo, y otros que se han quedado, los que se han quedado han aprovechado el diferencial, y tengo mensajes de productores que me dicen: yo tenía que endeudarme para hacer la gruesa y bueno, ahora con lo que vendí me alcanza. Y aquellos productores que habían vendido y que no pudieron participar de este programa de mejora de competitividad, lo que va a hacer, digamos, el mismo decreto que crea este programa plantea la constitución de un fondo, que parte de ese fondo va a ser para mejoras de competitividad de pequeños y medianos productores y de economías regionales, que muchas de ellas no son productoras de soja. Entonces, la idea es crear condiciones ecuánimes en todo el territorio federal. ¿Cómo evalúan, Jorge, esto que vos mencionabas, la cantidad de ventas que se realizaron? Digo, ¿el productor necesitaba este dólar diferencial, este diferencial para salir a vender? ¿Cómo evalúan esto, ¿no? De que fue tan rápido, tan inmediata la reacción. Yo creo que, en primer lugar, la reacción fue inmediata porque fue una constitución, una salida sencilla a un problema que se venía planteando. Los productores venían planteando algunas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de competitividad, venían esperando una medida de esta naturaleza, y cuando vos lográs implementar esta medida de un modo sencillo, del modo que el productor está acostumbrado a operar, bueno, da resultados. Tenemos que reconocer que la medida que se había tomado anteriormente era dificultosa para los productores, ¿no es cierto? Esa liquidación por un 30% por el dólar MEP y demás era una cuestión que los productores no estamos acostumbrados a ese trabajo por ahí bursátil o de corredores, que está para otros ámbitos, pero no para el productor agropecuario. Vos vas a la cooperativa, la acopio, das la orden de venta y directamente ya esa orden de venta es sobre el valor instrumentado en este tipo de operaciones, así que no tiene complicaciones mayores, y esa sencillez hace que el productor la pueda adoptar y aceptar.
Siempre que hay medidas de esta naturaleza, hay posicionamientos de distintos sectores de la política. En algunos casos la ven como que, bueno, no alcanza o tendría que haber más. En otros sectores, quizás más vinculados a lo que es la base política del gobierno, plantean como... bueno, el gobierno tuvo que de alguna forma ceder ante una presión del sector agropecuario. ¿Cuánto hay de mito, de realidad en esto y cómo fue un poco el proceso a partir del cual se llega a esta definición? La situación es muy clara y transparente. El mundo tiene un padecimiento enorme por efecto de la guerra. Y a la Argentina el efecto de la guerra le costó más de 5.000 millones de dólares. Si bien los commodities que producimos en la Argentina tuvieron mejoras en sus evaluaciones, eso no alcanzó para compensar el enorme gasto que el Estado Nacional realizó para sostener el costo de la energía para los argentinos. Si la energía en el mundo dio un golpe enorme. Y en la Argentina, con la crisis que teníamos, que veníamos del endeudamiento, de la pandemia, hubiese sido fatal de que los hogares y las industrias se encontraran con un costo, expuestos a un costo de la energía de niveles internacionales. Entonces el Estado tomó la decisión de pagar esa diferencia entre lo que costaba la energía a nivel internacional y lo que pagamos los argentinos por la energía. Estamos pasando un invierno donde no hubo variaciones en los costos de la energía. Eso es muy distinto a lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Donde se están avecinando un invierno con enorme alarma. Esa situación sin duda afectó a las reservas y esa afectación de reservas hay que recomponerlas. La medida más inmediata de poder recomponerla era con un plan de este tipo sobre un producto que tenemos stock suficiente y que además tiene la posibilidad de modificarse sin que afecte al mercado interno. Es decir, el 93% de lo que se produce de soja, de pellet, de harina, de su participación en biodiesel es destinado a la exportación. Entonces no tiene incidencia sobre los costos internos. He visto estos días también varios comunicados de distintas entidades, pero bueno, esos comunicados han sido respondidos ya por una resolución que tiene 2 días, reglamentaria del decreto, donde la multiplicación de los dólares por 200, es decir, la especificación a 200 pesos por dólar, es para las empresas que forman parte del programa. Aquellas que no forman parte del programa, por ejemplo, los alimentos balanceados, no se liquida por ese valor, igual que los alquileres de los campos. Entonces, eso también trae equidad a la situación. Sabemos que el primer forma de cumplimiento de los contratos es la buena fe, así que apelamos a eso y no obstante, bueno, también hemos sacado esa resolución que reglamenta el decreto y que creo que deja las cosas muy claras. Ahora, las necesidades como te decía, las necesidades de reservas fueron, digamos, están siendo... estimamos que están siendo cumplidas con esta medida. Está incluso acelerada porque ya al día de ayer llevábamos 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, pasaban los 1.000 millones de dólares y la expectativa era de 5.000 millones de dólares para el 30 de septiembre. Ya la fecha, 8 de septiembre, o 7 ayer, teníamos más de 1.000 millones de dólares de reservas acumuladas en el Banco Central, lo cual nos da un ánimo particular, ¿no es cierto?, de venir cumpliendo con la expectativa. Los exportadores han cumplido su parte en ese sentido también, porque, bueno, una cosa es mejorar el tipo de cambio para que los productores puedan vender y hacerse de más peso y, bueno, después queda que los exportadores liquiden y además le respeten un poco el precio a los productores, ¿no? Ese es todo parte del mismo programa, digamos, ¿no es cierto? Es todo parte del mismo programa donde los exportadores tienen su rol y los productores tienen el suyo y es el cumplimiento del programa que está siendo seguido muy, muy de cerca
por las autoridades de control comercial de acá de la Secretaría de Agricultura. Uh-huh. ¿Y cómo sigue un poco la medida a partir de esto, ¿no? Se hablaba de esta posibilidad del 85% de quienes adhieran participen de otros programas, de otros estímulos, claro, bueno, y demás. Eso con digamos, una vez cumplida la medida el 30 de septiembre, eso hay que ponerlo en funcionamiento, está dentro del decreto y va a ser parte también del destino que van a tener los recursos extraordinarios que se obtengan de recaudación, porque, digamos, la mayor venta de soja no solamente genera mayor cantidad de reservas, sino también mayor recaudación en materia de impuestos de exportaciones. Uh-huh. Entonces, esto, parte de esa mayor recaudación va a ser destinado a dos cuestiones principales. Una, a asistir a la población más vulnerable con planes alimentarios, y la segunda, lo que les decía hace un ratito, que es que los productores puedan participar de programas que tengan que ver con la mejora competitiva de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. En materia de rentabilidad, en materia del ingreso en pesos de los productores, lo que significa este programa es muy importante para cada unidad productiva. Vos, como un hombre del sector, conocedor, ¿cómo crees que se va a canalizar ese ingreso excedente, por llamarlo de alguna manera, o extra? El primer excedente se está canalizando a través de inversiones para la siembra gruesa. Vos sabés que hacer una hectárea de maíz está alrededor de $600 o de soja de $300, esto sin contemplar alquileres. Y también, si hay un excedente financiero, están vigentes líneas de inversión, o sea, cuentas especiales, que es para los productores que participan del programa exclusivamente, donde van a poder hacer un depósito. Obviamente todo esto es voluntario, ¿no es cierto? Pero el productor, si desea, puede hacer un depósito en el Banco Nación, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en todos los bancos, porque este es un dispositivo del Banco Central, que el depósito que hagan va a estar ajustado al valor del dólar oficial. Entonces el productor va a estar de la misma manera que si tuviese los granos, va a ir variando su ajuste de depósito tal cual vaya variando el precio del dólar oficial. Se va a sentir protegido de esa manera. Sabemos todos que la gente muchas veces necesita proteger su inversión, y bueno, esta es una de las maneras que se le ofrece desde el sistema financiero. Y por supuesto, estando el dinero dentro del sistema financiero, lo que hace es dinamizar la economía, que es también el objetivo que se tiene. Esta liquidación extraordinaria lo que tiene es dinamizar la economía del interior, y es lo que está produciendo también, ¿no? Uh-huh. Además, hay otra medida más que viene, que es la ley de blanqueo destinada a la construcción, que son dos medidas, esta que estamos hablando de la venta de soja, más la ley de blanqueo destinada a la construcción, dos medidas que tienen un fuerte impacto en el empleo. Te queríamos llevar un poco, hablabas recién de que se iba a destinar a la campaña gruesa y a todo lo que esto implica. ¿Cómo están evaluando un poco la evolución de la campaña? ¿Hay algunas dificultades? ¿La sequía está implicando algunas demoras en algunos cultivos y demás? ¿Cómo están evaluando la evolución? Sí, estamos preocupados, obviamente. Yo soy de Pergamino y lo vivo en carne propia. La zona núcleo está muy complicada. Ayer estuvimos en el lanzamiento de la siembra de maíz que hizo la Asociación de Semilleros, la hizo en sede del criadero de la cooperativa de ACA, que cumplía 100 años. La sequía en zona núcleo es muy preocupante. Esperemos que pueda aflojar. Tenemos ahora unos pronósticos de lluvia para este fin de semana y ojalá se puedan cumplir, porque la tormenta de Santa Rosa pasó como un suspiro, no nos dejó agua. Esperemos que esto nos permita recomponer el perfil de agua en el suelo
y estamos en esa expectativa. O hay otras regiones, según indican los especialistas, que no va a haber faltante de agua, y ahí sí, por supuesto, va a haber siembras oportunas y se pueden respetar las rotaciones como se venían respetando. Hoy en zona núcleo estamos viendo gente que está pensando en cambio de, digamos, lo que tenía planificado de hacer de un cultivo, pasarlo a otro, y eso se está viendo. Mucho de los maíces tardíos, ¿no? De claro, hacer un cambio. Cambio de estrategia, digamos, ir al maíz tardío. Allá hay daños también respecto de legumbres, ¿no? El trigo está siendo afectado, el trigo se le aguanta un poco más, pero también está siendo afectado. Bueno, todo esto está sucediendo. Esperemos que la lluvia llegue lo más pronto posible y nos recomponga. Ahí desde el Estado no podemos, lamentablemente, hacer más que intentar reparar daños, pero no podemos llevar adelante ningún programa de esto. Sí, lo que estamos llevando adelante son programas que tienen que ver con riego. Estamos trabajando con líneas internacionales para inversiones estratégicas, y esas líneas que son con bancos de fomento y con organismos de colaboración internacional, son para, dentro de las inversiones estratégicas está el riego, y yo creo que la Argentina estamos medio atrasados todavía en esas inversiones, y que ojalá para el año que viene podamos tener a pleno la posibilidad de el financiamiento de equipos de riego, y que para instalarlos en aquellas regiones que que haya disponibilidad de agua y que puedan respetar el ambiente también, ¿no? El equipo de riego. Estas medidas como la del tipo de cambio diferencial, estas medidas que también hablás del acompañamiento del Estado a través de distintos programas, por caso el del riego que vos comentás, de alguna forma están teniendo su efecto en limar esa grieta, esa tensión que se ha instalado permanentemente desde la 125 entre el gobierno y el sector agropecuario, el gobierno de un signo político como ¿no? Mira, la 125 ocurrió hace 14 años y la verdad no trajo beneficios ni a los productores ni a ningún sector político. Yo sé que hay dirigentes, incluso hasta productores, que añoran eso porque le dio visibilidad, le dio algún cuarto de hora de fama, pero yo creo que el grueso de los productores están con la cabeza en otro lado. Cuando vos ves la concurrencia de los productores a las exposiciones, lo charlaba con un colega de ustedes el otro día en Astron, cuando se hizo la agroactiva. Uh-huh. Astron era uno de los centros de encuentro de las protestas y había, no hacía mucho tiempo había habido una protesta en Astron, pero el día que se hizo la agroactiva había muchísimo más gente pensando en invertir, en producir, en crecer, que en la protesta que se había hecho los días anteriores. Hoy el productor está con la cabeza en la producción, está con la cabeza aprovechando las tasas negativas que tienen los créditos, invirtiendo. Hay 6 meses de espera en la maquinaria agrícola, en la venta de camionetas. El sector está pasando por un momento de muchísima inversión. Por supuesto que hay sectores que tienen más dificultades que otros y economías que tienen más dificultades que otros. Eso es innegable. Algunas son producto por ahí de ciertas políticas que no fueron del todo acertadas, y la mayoría fueron problemas que tienen que ver con la situación de crisis cambiaria que nos sometió semejante endeudamiento del gobierno anterior, las políticas que se debieron tomar para asistir durante la pandemia. Durante la pandemia se ha asistido pagándole los sueldos a las empresas. Yo, que vengo de Federación Agraria, que es una entidad gremial empresaria, jamás se nos hubiese ocurrido pedirle al gobierno que nos pague el sueldo de los trabajadores. Y sin embargo, este gobierno lo hizo durante la pandemia, le pagó el sueldo de los trabajadores a muchísimas empresas. Y eso lo mantuvo a pila de pymes, que son las que nutren el interior, la mantuvo viva y trabajando. Y pudieron aprovechar ahora esta etapa de crecimiento. El crecimiento es arriba del 5,5% permanentemente. Y en muchísimas localidades hay pleno empleo, fundamentalmente en la zona industrial rondante Rosario o en el sur de Córdoba. Están buscando trabajadores industriales de otros lugares porque no los consiguen. Así que yo creo que el cambio es sustancial, que se viene produciendo, y que lo ideológico siempre va a existir, y alguna
expresiones en ese sentido también. Está muy claro, por ejemplo, críticas que hemos recibido a este programa antes de que salga el decreto. Digamos, yo no entiendo cómo se puede criticar algo que no se conoce. Claro. ¿No es cierto? Digo, me parece de una irresponsabilidad absoluta que un dirigente importante o, bueno, de una entidad importante salga a criticar un decreto, un programa cuando el decreto reglamentario de ese programa no estaba vigente. Incluso también hemos visto ayer por redes muchas críticas de situaciones que habían sido subsanadas el día de anteayer mediante una resolución, como les contaba recién. Creo que hay mucho más de ideología en algunos casos que de realidad y de interés por defender a sus representados. Creo que es más de posicionamiento político que de representatividad concreta. Jorge, te agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, aparte un conocedor, un productor que conoce el terreno y demás, de aquí de la zona de Pergamino, ¿no es cierto? Ahí es donde tenés tu producción. Sí. Te agradecemos por tu tiempo y por supuesto, bueno, como siempre he abierto este programa para lo que quieran difundir, Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Un programa, la verdad fue una entrevista muy linda donde uno puede con sinceridad explicar todo. Les agradezco muchísimo la entrevista, la llamada y un saludo enorme para la audiencia. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Jorge Solmi, que es el secretario de Coordinación Federal Operativa del Ministerio de Economía, que ahora ha ingresado, antes pertenecía al Ministerio de Agricultura, ahora como Secretaría de Agricultura dentro del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa. Bueno, analizando, Álvaro, todo este tema del famoso dólar soja, bueno, ha sido realmente una medida extremadamente oportuna por parte del gobierno nacional y que también alivió muchísimo a todo lo que tiene que ver las reservas y demás, el nivel de reservas. Y la verdad que es impresionante el nivel de respuesta que ha tenido. Bueno, después se abren las discusiones sobre en esta especie de paritaria que se ha abierto entre el gobierno nacional y distintos sectores de la economía para mejorar su rentabilidad y que a cambio le den dólares. Bueno, es parte de una discusión de política económica sobre si es lo más justo o lo menos justo. Lo concreto es que sí, la medida buscaba conseguir dólares para el Banco Central y lo está consiguiendo. Así es. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.